Se juntaron los fariseos y los escribas y le dijeron a Jesús: Señor, dinos, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús respondió, diciendo: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y solo a Él servirás con toda tu mente, con todo tu corazón. Y agregó: y el segundo es igual a este: ama a tu prójimo como a ti mismo, dando a entender con eso que ambos mandamientos son de igual importancia en el reino de los cielos. Sin embargo, Juan, en su primera carta, señala diciendo que es más importante amar al prójimo que amar a Dios. ¿Existe una contradicción de por medio? ¿Por qué Juan dice que es más importante amar al prójimo cuando Jesús dijo que ambos mandamientos eran de igual importancia? Ese es el título del día de hoy. ¿Amar al prójimo o amar a Dios? Esa es la pregunta. Bendiciones. Amén. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El tema a tratar el día de hoy se trata del amor. ¿Qué es más importante? ¿Amar al prójimo o amar a Dios? Esa es la pregunta. Mateo capítulo 22 del versículo 36 al 40 dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo primero que podemos deducir entonces de esta lectura es que sencillamente Jesús está poniendo ambos mandamientos, amar al prójimo y amar a Dios, dentro de un mismo rango de importancia, lo cual nos lleva a pensar obviamente que ambos mandamientos son importantes dentro del reino de Dios, según la palabra de Jesús. Sin embargo, la primera carta de Juan señala abiertamente que es más importante amar al prójimo que amar a Dios. Veamos por qué. Primera de Juan capítulo 4, del versículo 19 al 21, dice lo siguiente: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, la pregunta es, si no somos capaces de amar a nuestros hermanos a quien hemos visto, ¿cómo entonces seremos capaces de amar a Dios? Por lo tanto, el que ame a su prójimo, ama también a Dios, poniendo de esta forma el amor a Dios condicionado al amor al prójimo. Por eso dice, el que no ama al prójimo no puede amar a Dios. Es decir, desde este punto de vista, Juan lo que hace es poner el mandamiento del amor al prójimo por sobre el mandamiento a Dios. Esto podría ser una contradicción, pero en el fondo no lo es. ¿Por qué? Porque si consideramos que la Escritura dice claramente que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces entenderemos desde este punto de vista la lógica de Juan. ¿Por qué? Porque aquí Juan señala claramente que nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, debemos amar a nuestro hermano al que vemos. Porque si no somos capaces de amar a nuestro hermano al que vemos, ¿cómo entonces seremos capaces de amar a Dios a quien no vemos? ¿Se contradicen las palabras de Jesús? Por supuesto que no. El punto es, no podemos amar a Dios si no lo hemos visto. Por lo tanto, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, debemos amar a nuestro prójimo porque de esa forma entonces amamos a Dios. Esa es la explicación. Sin embargo, como les digo, aún nos queda la duda del por qué Juan dijo eso. Es decir, ¿fue una ocurrencia de Juan? O bien Juan estaba respondiendo a una lógica que nosotros aún no hemos visto. Sabemos que en la Escritura no hay contradicciones. Sin embargo, a simple vista pareciera ser esta una contradicción. De todos modos no lo es. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que Juan estaba hablando bajo una lógica apostólica. Es decir, lo que Juan estaba diciendo, lo estaba diciendo bajo una concesión apostólica. Es decir, no tan solo Juan decía eso. Más importante que amar a Dios es amar al prójimo, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo podemos comprobar porque Pablo también dice algo muy similar. Es decir, así como Juan dice que es más importante amar al prójimo, a pesar de que Jesús nombró dos mandamientos, Pablo también dice que si yo no peco, si yo no robo, si yo no adultero, lo hago por amor a mi prójimo. Por lo tanto, el resumen de toda la ley es amor al prójimo, coincidiendo un poco con lo que dijo Juan, que es más importante amar al prójimo que amar a Dios. Porque si yo no peco contra mi hermano, lo hago por amor al prójimo. Y como amo al prójimo, también amo a Dios. Veamos lo que dice Pablo al respecto.
Romanos capítulo 13 del versículo 9 al 10. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La pregunta es, ¿acaso Pablo y Juan se pusieron de acuerdo para decir que el mandamiento más importante es el amor al prójimo a pesar de las palabras de Jesús? La verdad es que no, porque si consideramos que Juan fue inspirado por el Espíritu de Dios para decir que el mandamiento más importante es el amor al prójimo, y si consideramos que Pablo también fue inspirado por Dios para decir que el resumen de toda ley es el amor al prójimo, si a eso le sumamos que Jesús también fue inspirado por el Espíritu de Dios al decir que amar al prójimo y amar a Dios son de igual importancia, debemos entonces buscar aquella norma que conecte los tres pensamientos bajo una misma lógica. La razón entonces del por qué Juan y Pablo dicen que el mandamiento más importante y en el cual se resume toda la ley es el amor al prójimo, y por otro lado Jesús dice que amar a Dios y amar al prójimo son de igual importancia, el nexo que une estos dos criterios lo podemos encontrar entonces en las conciliaciones apostólicas que hacen los apóstoles de Jesucristo, valga la redundancia, en el concilio de Jerusalén, cuando determinan que a los gentiles no se les obligue a ser circuncidados, sino que solamente se les prohíba comer sangre y comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el amor al prójimo? Muy sencillo. La razón de estas concesiones apostólicas que aparecen en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20, se debe a que los apóstoles de Jesucristo están ordenando esos mandamientos a los gentiles en función de un pacto, de un antiguo pacto que Dios hizo con el hombre, más antiguo que el pacto que Dios hizo con Abraham, pero que sin embargo Dios nunca dejó de lado. Estoy hablando del pacto noahiano, el pacto que Dios hizo con Noé. Es en ese pacto en donde Dios pacta con Noé y obviamente con su familia, que en ese momento era toda la humanidad que había sobre la tierra, y les dice que no coman sangre. Y además le dice Dios a Noé que a aquellos hombres les quedaba prohibido asesinar a su prójimo, que cualquiera que asesinara a su prójimo, Dios demandaría de él la sangre de su hermano. Ahora bien, ¿cómo es que cobra vida el pacto de Noé en los días de Jesús y en los días de los apóstoles? Muy sencillo, porque dentro del pacto de Noé, que podemos leer en el capítulo 9 del libro de Génesis, Dios les dice que Él pacta en ese momento, en tiempo presente, con el hombre. Luego de salir del arca, entonces, Noé hace un holocausto a Dios y en ese momento Dios cumple la promesa que le había dicho en el capítulo 6 de Génesis a Noé, diciendo, yo voy a pactar contigo. Pues bien, llegó el momento de que Dios pactaba con Noé. Sin embargo, aún dentro de ese mismo pacto, Dios tiene la osadía de prometerle al hombre que él volvería a pactar con la humanidad. Ese es el punto. Es decir, ¿cuándo se cumplió ese pacto? Ese pacto, amigos míos, no se cumplió en los días de Abraham, ni tampoco en los días de Moisés. Porque tanto el pacto que Dios hace con Abraham como el pacto que Dios hace con Moisés incluían dentro de sí la circuncisión del hombre. Y si leemos a los apóstoles en el libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, podemos darnos cuenta que es precisamente la circuncisión el tema que no se les impondría a los gentiles. Por lo tanto, los apóstoles de Jesús en esos momentos están tomando en sus manos aquella promesa que Dios le había hecho a Noé en cuanto a pactar con el hombre, no bajo el concepto de la circuncisión. Repito, eso era lo que estaban eliminando. Y como el pacto de Moisés establecían en sí la circuncisión, entonces el pacto que recobraron en ese momento en el concilio de Jerusalén, los apóstoles de Jesucristo, fue el pacto de Noé. Como es entonces el pacto de Noé el que estaba tomando vida en los tiempos de Jesucristo, solo allí podemos encontrar el por qué Juan y Pablo dicen que es más importante el amor al prójimo. Porque el pacto noahiano dice claramente que Dios le prohibía al hombre matar a su prójimo. Amén.
Dios le prohibía matar a su prójimo, pero eso no quiere decir que Dios le exigía amar al prójimo. Por lo tanto, cuando llega Jesús y establece sus leyes, en la primera ley que establece dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de muerte, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable del infierno de fuego. Es decir, son esas palabras de Jesús las que nos conectan con el pacto noahiano, con el mandamiento de Jesús acerca de amar a Dios y amar al prójimo, y con las palabras de Juan y de Pablo diciendo que el principal mandamiento era amar al prójimo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, cuando dice oísteis decir a los antiguos, este concepto de antiguos se refiere exclusivamente a los hombres que vivieron en los días de Noé, desde Adán hasta Noé. Es decir, toda la descendencia de Adán, que se levantó con Set, porque obviamente Caín había matado a Abel y esa descendencia tenía que volver a levantarse. Todos los que descendieron hasta llegar a Noé, todo ese linaje son los hombres que en la Biblia se señalan como los hombres antiguos. Cuando Jesús dice oísteis que fue dicho a los antiguos, se refiere al pacto que Dios hizo con Noé, porque eso fue lo que Dios le dijo a Noé: no matarás. Por lo tanto, Jesús toma este mandamiento y le agrega que no tan solo es importante no matar, sino no odiar, ni tampoco no decirle necio a nuestro hermano. Y si a eso le agregamos que también Jesús dijo que es importante amar al prójimo, podemos entender entonces por qué Pablo y por qué Juan llegan a decir que el mandamiento más importante es el amor al prójimo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy sencillo. Porque antes de que Juan declarara en su carta que debemos amar al prójimo, debido a que nadie ha visto a Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, como no podemos amar a quien no hemos visto, debemos entonces amar a nuestro prójimo a quien hemos visto. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Antes de que Juan dijera eso, entonces, podemos ver que en su misma carta, él establece diciendo que cualquiera que no ama a Dios es un homicida. Primera de Juan capítulo 3 versículo del 11 al 15 dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ese es el tema. Es decir, el mismo apóstol Juan nos está dando la clave que nos conecta una vez más con los mandamientos del pacto noahiano. Cuando Dios pacta con Noé, le dice que el principal mandamiento es no matar al prójimo. ¿Por qué le dice esto? Porque este mandamiento responde a lo que había hecho Caín. Dios no pudo castigar inmediatamente a Caín porque no había ninguna ley que dijera que no debíamos matar a nuestro prójimo, a pesar de que lo que él hizo estuvo mal. Sin embargo, le dio el castigo, obviamente, de acuerdo al clamor que hacía la sangre de su hermano Abel a Dios. Solamente por eso. Por lo tanto, como no había ningún mandamiento, llegó la hora en que Dios pacta con Noé y lo primero que establece es no matar al prójimo. A esto Jesús le agrega, ¿cierto?, que no tan solo no debemos matar, sino también no debemos odiar a nuestro prójimo. Y es en base a esta conclusión que Juan determina diciendo que todo aquel que odia a su hermano es un homicida como Caín. Es decir, bajo sus palabras, Juan conecta el mandamiento de Jesucristo de amar al prójimo con los relatos del Génesis, razón por la cual, dice Juan, este es el mandamiento que nos fue dicho en un principio. ¿Por qué? Porque Génesis obviamente significa comienzo, principio. Este es el mandamiento que nos fue dicho en un comienzo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cualquiera que odia a su hermano pasa a ser un homicida. Esa es la importancia de las palabras de Jesús. Por lo tanto, esta es la razón por la cual Juan determina que el mandamiento más importante es el amor al prójimo. Porque en el pacto que Dios hace con Noé,
le dice, no deben asesinar a su prójimo, a sus hermanos, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y como a Dios nadie le ha visto jamás, según las palabras de Juan, entonces al amar a nuestro hermano también amamos a Dios, porque el hombre fue creado a la semejanza de Dios. No es que se estén contradiciendo Juan y Pablo versus Jesús, sino que las conclusiones que sacan los apóstoles con respecto al tema del amar al prójimo lo hacen también de acuerdo a la palabra y obviamente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿qué es más importante, amar a Dios o amar al prójimo? Según las concesiones apostólicas, entonces, es más importante amar al prójimo, ya que de esa manera amamos a Dios. Es decir, cuando amamos a nuestro prójimo, cumplimos los dos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Entonces podemos ver que no existe ninguna contradicción en las palabras de Jesús y en las palabras de los discípulos. Esto ha sido la palabra de hoy. Gracias y paz de Dios nuestro Padre a todos ustedes que están viendo este video. Nos vemos en un próximo episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. Bendiciones.